Bien, buenos días. Rosa Estela, ¿sí se me escucha y se me ve? Claro que sí, profesor, buen día. Gracias, buen día. Les ofrezco una disculpa, me fallaron las dos líneas de internet. Entonces, bueno, pues me tuve que mover, pero allá, aquí estamos. A ver, pues buen día. La intención es que podamos platicar hoy en esta sesión final del primer diplomado en Derechos Humanos Político-Electorales. Esa es la intención, que podamos pues hacer algunas reflexiones finales sobre los temas que nos convocaron en este diplomado. La mecánica que quiero seguir, si ustedes me lo permiten, es que me permitan ir haciendo una exposición, en este caso oral, y dejaremos hacia el final de nuestra sesión, pues un espacio para preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, pero sobre todo comentarios de su parte, que yo estoy seguro que pueden salir cosas muy interesantes. Llegados a este punto de su diplomado, ustedes seguramente habrán observado que hay una tensión, ¿no?, entre derechos humanos y la democracia. Hay una tensión ahí que es una tensión no resuelta, una tensión irresuelta. A mí me parece que sería imposible, o será mi incapacidad de imaginar, un método que nos señale de una vez y para siempre cómo gestionar de la misma forma, de una manera automática, las tensiones que se dan entre los derechos humanos y la democracia. Tengo la impresión que, como muchas cosas más en la política, son de esas tensiones que solo se resuelven de una manera dinámica. Esto es, que no hay una forma única, sino que se tiene que ir atendiendo a las circunstancias de cada caso. Y eso nos va a exigir una cierta flexibilidad. Lo que se vuelve rígido se rompe, ¿no? Quienes hayan tenido la oportunidad de volar lo habrán observado con las alas de los aviones. Cuando uno está volando, el ala del avión no está rígida, sino que se curva un poco, se han fijado, ¿no? Necesita una cierta flexibilidad, que es lo que le permite volar al avión. Y en esta tensión entre derechos humanos y democracia se requiere esa flexibilidad. Ahora bien, ¿por qué digo que existe esa tensión? Porque es una relación muy compleja la que se da entre los derechos y la democracia. Por un lado, es evidente para ustedes que la democracia no puede existir sin ciertos derechos, ¿no? Vamos a hablar, digamos, de los derechos que ustedes ya vieron que son los más conectados con la idea de la participación política. Sí, el derecho de votar, sí, el derecho de constituir una organización política, sí, la posibilidad de ser candidato o candidata. Pero también otros derechos que resultan de primerísimo orden. Por ejemplo, y yo de hecho lo pondría en primer lugar, no solo yo, también, por ejemplo, Roberto Gargarella, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho de primerísimo orden en cuestiones de democracia. Pero por otro lado, digamos, esa es la parte, digamos, no quería yo decir positiva, sino la parte donde democracia y derechos van de la mano. Pero hay una parte donde se genera una tensión muy compleja, donde más bien pareciera que tiran para lados distintos, que es cuando empezamos a pensar si las mayorías deben, pueden fijar, establecer o incluso limitar los derechos. Y entonces empezamos a pensar en ciertas concepciones de la democracia que tienen un componente fortísimo de derechos humanos, como sería, por ejemplo, la de Luigi Ferraioli. Estaba viendo si tenía aquí el libro. No, pero lo puedo citar de memoria. Ferraioli, como ustedes saben, desarrolla tanto una teoría del derecho como una teoría de la democracia. Esto no es extraño. A mí me parece que algunos de los grandes juristas, para desarrollar su teoría del derecho, necesitan antes tener una postura acerca de la democracia. Esto es muy claro, sí, desde luego en Ferraioli, pero no solamente. También es muy claro, por ejemplo, me parece en Hans Kelsen. Y Ferraioli desarrolla una teoría de la democracia que él le llama sustancial o sustantiva.
donde dice lo más importante, el corazón de la democracia no es la atención a las mayorías, no es la decisión mayoritaria. El centro, lo sustancial de la democracia es el respeto a las minorías. Ese es el punto central de la democracia. Como pueden ver ustedes, esta es una teoría, podríamos decir, extrema acerca de la democracia que en realidad termina por reducir la democracia a derechos humanos. Alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pero eso no está mal, o sea, claro, los derechos humanos juegan un papel fundamental en nuestras sociedades modernas y yo estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo en esa afirmación, pero por otra parte diría, bueno, si reducimos todo a derechos humanos, como dice Tecla Mazarese, si todo es derechos humanos, entonces nada es derechos humanos, ¿no? Si todo es derechos humanos, entonces, ¿qué no es derechos humanos? Entonces, por ejemplo, que, no sé, saqué mi televisión a pagos para ver el Mundial y me la quieren embargar el día del partido de México contra Polonia, y entonces yo me opongo porque están afectando mi libre desarrollo de la personalidad, porque es mi derecho a divertirme ese día, pues como pueden ver ustedes es un argumento por reducción al absurdo, o sea, es un absurdo, pues. Pero bueno, entonces, ¿hasta dónde está el límite de los derechos? Y por otra parte tenemos otras posturas, digamos, radicales del otro lado, que nos dicen, no, la decisión mayoritaria, la decisión popular siempre debe de ser no solo la parte más importante de la democracia, sino esencialmente aquello que no puede ser afectado, que no puede ser tocado. El pueblo puede definirlo todo, el pueblo puede delimitarlo todo, y el pueblo a su vez no puede ser limitado, porque si no, no sería soberano. Como será evidente para ustedes, esta segunda postura, pues es hija en buena medida de Rousseau, ¿no? Pero también es hija de la Revolución Francesa y de ese constitucionalismo clásico francés del cual nos han quedado cosas en el derecho constitucional mexicano, pocas, pero nos han quedado, pero que sobre todo están por ahí en la teoría. Entonces hay quien plantea, bueno, no, a ver, los derechos, todos los derechos pueden ser definidos por el ente soberano. ¿Y quién es el soberano? El soberano es el pueblo. Por lo tanto, es el pueblo, por medio de decisiones mayoritarias, quien debe determinar cuáles son los derechos y quien debe de tener la última palabra. Digamos que tenemos estas dos posturas, ¿no? Como en las antípodas de Cilia y Caribdis, ¿no? Donde tenemos una postura que derecho humaniza, vamos a decirlo así, de manera absoluta la democracia, y otra visión que más bien democratiza de forma absoluta los derechos humanos. Pero como en todo, pues tenemos desde luego posturas intermedias. Y valdría la pena, mientras aquí lo vamos platicando, pues que ustedes lo vayan pensando, ¿no? O sea, que ustedes vayan diciendo, bueno, a mí me parece que yo me afilio a, creo que estoy más cerca de, que lo vayamos pensando. La democracia, lo dijo Lincoln, ¿no? Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahora, no hay que olvidar una cosa. Lincoln era un gran político, pero antes que nada era un gran orador. Lincoln era un estupendo orador. Y como buen orador, sabía crear frases que tuvieran pues una fuerza, un empuje, sí es una fuerza retórica importante. Y sabía que hay ciertas, no diría yo trucos, pero sí ciertos recursos que en la oratoria se utilizan, como la repetición. Vuelvo a la frase de Lincoln. El gobierno es el pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pueden ver ustedes la repetición de la palabra pueblo, pueblo, pueblo. Otros grandes oradores la han utilizado. Recuerdo, por ejemplo, ahorita a Winston Churchill, cuando se refiere a la batalla de Londres, la batalla de Inglaterra, aquella que se libra en los cielos de Inglaterra contra los intentos alemanes de desaparecer Inglaterra por medio del bombardeo, y que Churchill, al referirse a los aviadores que defendieron a Inglaterra,
decía, acuñó esta frase: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Está presente el mismo método, ¿se fijan? Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. O sea, de nueva cuenta la idea de la reiteración. ¿Por qué en la oratoria se utiliza esto? Porque es un método que hace que la frase acuñada suene bien y además se quede grabada. Y si regresamos a la frase de Lincoln, dicha en el famoso discurso de Gettysburg, pues se nos ha quedado grabada, ¿no? No solamente a los americanos, sino en muchas partes, seguramente del mundo occidental, cuando se pregunta por la definición de democracia, se diría, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Disculpen, pero ya notaron hacerme efecto la medicina de la alergia. Pero esa no es una definición, ¿no? ¿Recuerdan sus clases de lógica de la preparatoria, donde decían una definición en el concepto aristotélico tiene que tener un género próximo de una diferencia específica? La frase de Lincoln no es una definición. La hemos usado como, pero no es una definición. Sin embargo, Lincoln sabía que una buena frase en la hora retórica dice mucho, pero calla mucho. Y es justamente esta vaguedad elegante la que hace que se nos quede en la memoria. Entonces, el primer problema es definir quién es el pueblo, ¿no? Ese es el primer problema de la definición de Lincoln. El gobierno del pueblo, o sea, el pueblo que se gobierna, pero ¿quién es el pueblo? Y la palabra pueblo, ustedes lo saben, es una palabra que hoy nos genera ciertos problemas, ¿no? Porque pueblo suena a populismo. Uy, el populismo, ¿no? Así como para algunas gentes es, uy, el neoliberalismo. Son como espantajos verbales que andan por ahí dando vueltas y que nos da miedo utilizar. Pero la palabra pueblo, que incluso a veces parece estar ausente del derecho, es una palabra fundamental para entender todo esto. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el pueblo. Que si ustedes se fijan, es una pregunta, voy a estar relacionando todo el tiempo temas de democracia con temas de derechos humanos, es una pregunta también de derechos humanos, porque preguntarnos quién es el pueblo es preguntarnos quién puede ser, quién es persona y quién es ciudadano. No es una pregunta baladí, porque lo sabemos, a lo largo de la historia, el estatus de persona se le ha negado a muchas personas, ¿no? Y alguien aquí puede decir, sí, bueno, pues en el derecho romano los esclavos eran cosas y los gobiernos autoritarios y totalitarios, ¿no? Sí, claro, del siglo XX, que le negaban el estatus de persona a aquellas que provenían de ciertas fes religiosas o que tenían cierto origen étnico. Eso no se nos debe de olvidar. Pero tenemos también que referirlo y no deja de ser penoso, pero también no deja de ser necesario. Tenemos que referirlo también al caso nuestro. Cuando pensamos, por ejemplo, en aquella famosa sentencia de amparo que anduvo circulando hace poco, seguramente la vieron, de un ciudadano de origen chino que intenta casarse con una mexicana en Baja California en los años 20 del siglo pasado y que pues el Código Civil del Estado lo negaba esta posibilidad y decía que las personas de origen chino no se podían casar con mexicanos. Entonces interponen un amparo y el juez de distrito sostiene la constitucionalidad del Código Civil y sostiene que es válido que el legislador pues establezca este tipo de distinciones y por lo tanto impida que una persona de origen chino se case con una persona mexicana. Entonces estoy hablando de un caso de México, no estoy hablando de un caso de la Alemania, del derecho romano, no, estoy hablando de un caso de México. Podemos recordar otras cosas, por ejemplo, recordemos los sucesos de Torreón, en plena Revolución Mexicana, donde también se hace una espantosa e injustificada matanza de personas de origen oriental, ¿no? Bueno, pensemos en otra cosa. Seguramente todas y todos conocemos aquí
la obra de José Guadalupe Posada, ¿no? Este gran grabador de la época de finales del Porfiriato, que es prácticamente el creador de la Catrina. Bueno, Posada tiene grabados que son francamente denigrantes de las personas que tienen que tenían cierto origen oriental. Y uno podría decir, bueno, es que a lo mejor Posada era, no es que a lo mejor Posada mis polainas, era una sociedad que era poco receptiva a la migración y que tenía una visión francamente discriminatoria respecto de la misma. Entonces, preguntarnos por quiénes son personas para definir el concepto de pueblo es y sigue siendo una pregunta pertinente. Y conste que no voy a entrar, no porque no sea interesante, digo, si quieren en las preguntas y respuestas la entramos, pero me parece que para fines del diplomado no lo es. En cuestiones como a partir de qué momento podemos decir que una persona es persona o a partir de qué momento decimos que ya no lo es. Preguntas que son pertinentes, por ejemplo, para efectos justamente del derecho. Pero bueno, solamente lo enuncio, no quiero entrar en esa profundidad. Insisto, salvo que ustedes quieran en las preguntas y respuestas o en los comentarios que entremos. Segunda, el concepto de ciudadanía, ¿no? O sea, dentro de pueblo, a ver, sabemos que hay un pueblo objeto del Estado y un pueblo sujeto del Estado. El pueblo objeto del Estado es aquel, pues digamos, en una visión prácticamente muy medieval, si me permiten decirlo así, que solamente recibe los mandatos del Estado, ¿no? El pueblo objeto son los siervos de la gleba, los que no participan en la creación de la voluntad estatal, pero que sí resienten al Estado. Porque el Estado por conducto, bueno, no era Estado, pero vamos a decirlo así, ¿no? Por conducto del señor feudal, pues les cobra los impuestos, los hace ir a la guerra, les impone una serie de obligaciones. Sabemos que hay un pueblo sujeto del Estado todavía, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas menores de edad, ¿no? Son pueblos sujetos porque no participan, o sea, tienen que cumplir las obligaciones fijadas por el Estado, pero no participan en la voluntad estatal. El ejemplo creo que puede ser muy sencillo. Cualquiera de ustedes que haya ido con un niño o una niña a una tienda, se habrá fijado que, por ejemplo, va la niña, toma un chocolate y lo lleva a la caja, porque sabe que hay que pagar, ¿no? Sabe que ahí hay una regla que implica que tiene que pagar. ¿Por qué? Pues porque una vez fue a la tienda con su mamá, con su papá, con un hermanito y aquí iban de salida, agarró un chocolate y entonces le dijeron, no, mira, es que para que te lo lleves tienes que pagar. Y entonces a lo mejor no entiende el concepto pagar o el contrato de compraventa, pero sabe que tiene que agarrar el chocolate, ponerlo ahí en la mesita del Oxxo y dar unas monedas o un billete a cambio de. Entonces, ese es el pueblo sujeto, ¿no? Porque está cumpliendo con una obligación estatal que es, por ejemplo, el contrato de compraventa, aunque no lo entienda bien, no importa, está cumpliendo, pero no participa en la formación de la voluntad estatal porque no vota, ¿no? Entonces, una pregunta relevante es ¿cuándo pasamos de ser pueblo objeto a ser pueblo sujeto? Y esta de nueva cuenta es una cuestión de derechos. El pueblo sujeto tiene los derechos humanos, ¿no? Es detentadora de derechos humanos, entendidos como aquellos derechos que son propios de toda persona. Estoy siendo aquí muy ferrayoliano, ¿no? De toda persona por el simple hecho de ser persona. Pero tenemos que hablar ahora de los derechos políticos. No voy a hablar de los derechos civiles, no es relevante, o sea, sí es relevante, pero no para nuestra sesión, pero sí de los derechos políticos. ¿Y qué es el derecho político? Pues es eso, es la posibilidad de participar en la definición de la voluntad del Estado. ¿Y quiénes pueden participar o quiénes gozan de derechos políticos? Quienes se convierten en pueblos, en pueblo que decide, en pueblo que participa, en pueblo que es conglomerado o sumado o conjuntado define la voluntad estatal, ¿no? Por lo tanto, la pregunta ahí es, ¿quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo que deja de ser, o no que deja de ser, que además de ser persona, se convierte en ciudadana o en ciudadano? Y la realidad es que ahí tenemos un reto en más de un plano, si me permiten decirlo así, desde la perspectiva de los derechos. Primero, preguntarnos si es suficiente una declaración meramente jurídica, ¿no? Como cuando ustedes veían el tema de igualdad.
¿Basta con la igualdad formal o tenemos que llegar a la igualdad material? Entonces, volteamos a ver nuestras disposiciones legales y vemos que dicen, bueno, ¿quién es ciudadano? Pues la persona con nacionalidad mexicana que tenga un modo honesto de vivir y al menos 18 años de edad. Esa persona es ciudadana. Y entonces decimos, bueno, doctor, pues nos parece que la disposición legal como tal, pues seguramente está bien, está correcta, atiende a estos principios o a esta idea de la universalidad del voto. Y desde esta perspectiva meramente formal, ahorita entramos en la materia, pero estamos en la formal. La verdad es que podríamos plantear algunas objeciones. Por ejemplo, se ha hablado de reducir la edad electoral. Nosotros en México tenemos una situación que nos hace confundir algo que en realidad son dos cosas distintas. A los 18 años, en México, adquieres dos cosas al mismo tiempo. Una, la ciudadanía y otra, la capacidad de obrar. No en todos los países es así. Hay países donde la ciudadanía la adquieres a una edad y la capacidad de obrar la adquieres a otra. Por eso podemos entender, por ejemplo, fenómenos que a nosotros nos resultan bastante extraños, como decir, ¿por qué a una edad puedes votar, pero necesitas tener otra edad para tomar? ¿No? Bueno, porque son países que distinguen entre la edad cívica, digamos, y la edad ciudadana. Pero nosotros la tenemos conjuntada. Hay países donde el voto es posible desde antes de los 18 años, por ejemplo, desde los 16. Estoy pensando, por ejemplo, en Argentina, donde no es obligatorio, pero estoy pensando también en el referéndum de Escocia, donde se podía votar desde los 16. ¿Está usted sugiriendo entonces, doctor Vado, que reduzcamos la edad para votar? Yo no estoy sugiriendo nada, porque no vengo a convencerles de nada, simplemente vengo a mostrar algunas ideas para que las podamos debatir. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Seguramente varias y varios de ustedes recuerdan que cuando se elaboró muy recientemente la Constitución de la Ciudad de México, fue uno de los temas que se debatió, si valía la pena reducir la edad de la ciudadanía, y se habló de los 16. A final de cuentas no se hizo, pero simplemente lo apunto porque es parte de una discusión que no está cerrada, que a veces no vemos, ¿no? A veces no la traemos, digamos, como que en el radar, pero que es una discusión que ahí está. La segunda es la limitación de la ciudadanía exclusiva, de la posibilidad de votar exclusivamente a la ciudadanía mexicana. A ver, nosotros tenemos que distinguir aquí dos derechos que ustedes conocen, que es el derecho al voto activo y al voto pasivo. No voy a hablar del derecho, en este momento, del derecho al voto pasivo. Voy a hablar del derecho al voto activo. Fíjense entonces cómo todo el tiempo estamos hablando de derechos humanos y democracia. El voto activo se ejercita de maneras muy distintas, y ustedes lo saben. Sí en las elecciones constitucionales, sí en las elecciones de la democracia representativa, cuando votamos, por ejemplo, por un diputado, para una gobernadora, un senador, una alcaldesa, ¿no? Ahí se manifiesta. Pero también se manifiesta, por ejemplo, en los ejercicios de democracia participativa, como puede ser en una consulta popular, en un plebiscito, en un referéndum o en una revocación de mandato. Ahí también tenemos el voto activo. Y si bien no como voto, sí como una figura más general, pero ahí está presente, de participación en los mecanismos de democracia deliberativa, como puede ser un parlamento abierto o como puede ser un cabildo abierto, ¿no? Y aquí cabe preguntarnos, ¿sería adecuado abrir la participación en algunos de estos mecanismos a personas que no tengan la nacionalidad mexicana? Entonces, pues puede ser que alguien de aquí me levante la mano y me diga, oiga, doctor, ¿cómo hice esas barrabasadas? Además, está usted ahí en su oficina, ahí en Parque San Andrés, donde está la Escuela Judicial Electoral. ¿Qué no ha transitado hasta el convento de Churubusco? ¿Qué no sabe la gesta de los mexicanos y de los irlandeses ahí contra las fuerzas de Scott? ¿No recuerda las palabras de Mariano Arista cuando le reclaman la entrega de las balas y los armamentos, que le contesta a Scott, si tuviera yo parque no estuviera usted aquí? No, claro que lo recuerdo.
Pero lo que estoy diciendo es que, primero, ya no vivimos en el siglo XIX, y segunda, a ver, pensemos en esto. Pensemos en una persona que tiene 10, 15, 20 años viviendo en México y que es una persona que tiene una estancia legal en nuestro país y que ya ha adquirido la calidad migratoria de migrante. O sea, la calidad migratoria de una persona que vive de manera permanente en nuestro país, que pues aquí desarrolla sus labores, aquí trabaja, tiene su negocio, aquí tiene su familia que vive aquí, por lo tanto que ha generado fuertes lazos con nuestro país y que por lo tanto pues vive la suerte que vivimos cualquiera de quienes hemos nacido y vivimos en este país. Esa persona podrá tener algún tipo de interés legítimo, vamos a llamarle así, no en el sentido del amparo, ¿no? De interés legítimo de participar en los debates políticos de nuestro país, en la decisión de los asuntos de su comunidad. ¿Por qué? Porque le afecta. Ojo, yo estoy hablando exclusivamente del voto activo, ¿eh? Insisto, no estoy hablando del voto pasivo. Entonces, ¿será una persona que pueda tener interés, por ejemplo, en participar en un ejercicio de presupuesto participativo para mejorar su colonia? ¿Será una persona que tenga interés, por ejemplo, en votar para elegir representantes populares que tenga que ver, no sé, por ejemplo, con la cuestión de la fijación de los impuestos? Alguien de aquí podría decirme, bueno, doctor, si esa persona tanto quiere a México, que tiene ya tanto tiempo aquí, pues ya mejor que se nacionalice, ¿no? Parecería la respuesta inmediata. Pero la realidad es que no es tan fácil. No porque, no necesariamente por los requisitos de naturalización que plantea nuestro país, que sí son rigurosos, pero que una persona que tiene 15 años, 10 años, 20 años viviendo aquí, seguramente no tendría mayor problema. Ya se sabe todas las canciones de Juan Gabriel, no va a tener ningún problema, sino que puede implicar perder su nacionalidad de origen, ¿no? Pues que tenga la doble nacionalidad, bueno, recuerden que eso depende del país, ¿no? México es un ejemplo, México permite la doble nacionalidad, sí, sí y solo sí, el otro país también admite la doble nacionalidad con México. No todos los países del mundo permiten la posibilidad de una doble nacionalidad. Y no todos los países del mundo permiten una doble nacionalidad con México. Entonces, esa persona, decirle, pues ya, nacionalízate, ya comes chile como nos ya cuando vas a los esquites lo pides con chilito del que pica, ya nacionalízate. Pues la verdad es que le estamos pidiendo algo que probablemente le implique perder su nacionalidad de origen, respecto de lo cual, desde luego, no podemos forzarle. Con esto estoy diciendo que tenemos que abrirnos a la participación. No, lo que estoy diciendo es que vale la pena meditar sobre estas cosas. Está el espejo de la Unión Europea, ¿no? Donde, bueno, pues es válido que aquellas personas que pertenecen, que tienen la nacionalidad de alguno de estos países puedan votar en elecciones locales. Incluso no solo pueden votar, pueden llegar a ser candidatas. Extremo hasta el que yo no estoy llegando. No puedo dejar de reconocer de la historia de México que seguramente por muy buenas razones, pues eso de abrirnos al extranjero nos genera ciertas inquietudes. Entonces, a lo mejor pensar en esto no como una proclamación general, no como para cualquiera, sino a lo mejor pensemos en otorgar algún tipo de participación política a aquellas personas que tengan una nacionalidad latinoamericana, ¿no? A lo que voy es que seguramente, pues creo que nadie con dos dedos de frente, yo tengo como 10, nadie se le ocurriría pensar en que por otorgarle, por otorgarle ciertos derechos de participación a personas de origen peruano o colombiano o paraguayo, nos van a invadir, ¿no? O sea, ya eso sería llevarlo a un extremo seguramente inaceptable. Y que son personas con las cuales compartimos pues una cosmovisión parecida, un mismo idioma, una cultura cercana. Entonces, me parece que podríamos, insisto, no lo digo como una recomendación, no lo digo como una sugerencia, lo digo simplemente como pues esta idea de ir ampliando la universalidad del voto como un derecho y también planteárnoslo desde esa perspectiva.
Muy bien. Bueno, ahora bien, seguimos con el tema de esta ampliación de los derechos a partir de la palabra, de la concepción pueblo. Ya ha sucedido, por ejemplo, respecto al acceso a algunos cargos públicos. Ustedes recuerdan que hay criterio, hay línea jurisprudencial ya fijada por nuestra sala superior en el sentido de que cuando se trata, por ejemplo, de el acceder a una consejería electoral de un OPLE, por poner un ejemplo, el requisito previsto en la LEGIPE, artículo 100, párrafo 2, si la memoria no me falla, de que la persona sea mexicana por nacimiento, pues ha sido declarado inconstitucional, ¿no? Ha sido inaplicado, bueno, no declarado, ha sido inaplicado por inconstitucional. En asuntos, por ejemplo, como el del consejero Rojas Choza de Aguascalientes o Ramos en el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque la Sala Superior ha considerado dos elementos siguiendo criterios de la Suprema Corte. Primera, que en principio no debe haber distinción entre ciudadanos mexicanos con independencia o ciudadanas mexicanas, con independencia de la manera en la que se haya adquirido esta nacionalidad, ya sea por nacimiento o por naturalización, salvo los casos específicos que señala nuestra Constitución, o algún otro donde haya una justificación, diríamos, una justificación reforzada. Ustedes recuerdan, ¿no? El caso de la presidencia de la República, que hasta finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, nuestra Constitución decía, pedir una nacionalidad mexicana súper reforzada, porque no bastaba con ser mexicano o mexicana, no bastaba con que uno de tus padres fuera mexicano o mexicana, se requerían los dos. Y entonces se decía, para ser presidente de la República, se requiere ser hijo de padres mexicanos. O sea, tú mexicano y tus dos padres también. Podemos recordar, en ese sentido, la anécdota de Jesús Reyes Heroles, ¿no? Cuando se cuenta que en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando don Jesús Reyes Heroles, aquel del discurso del Chilpancingo, de la reforma político-electoral 77-78, era director de Pemex y pues su nombre sonaba como un posible aspirante a la presidencia. Entonces se cuenta que en una gira presidencial, cuando los presidentes volaban en aviones, digamos, solamente para ellos y su comitiva, su séquito, lo interpela Díaz Ordaz y le dice, en corto, le dice, oiga, don Jesús, he escuchado que usted se baja de la competencia o de la posibilidad de ser candidato presidencial del partido. Y Jesús Reyes Heroles le dice, sí, presidente, mire, yo he sido muchos años profesor de teoría del Estado. De hecho, yo tengo sus apuntes, los publicó la Fundación Reyes Heroles, son los apuntes de clase espléndidos. Si los consiguen, vale muchísimo la pena. Dice, yo he sido profesor de teoría del Estado muchos años y yo he enseñado que la Constitución mexicana dice que para ser presidente de la República se requiere ser hijo de padres mexicanos. Y mi padre no tuvo la dicha de nacer en México, mi madre, perdón, sino que era española. Entonces le dice Díaz Ordaz, bueno, pero pues ya ve usted tal presidente, no voy a decir nombres, no se trata de ventanear, que era guatemalteco y de todos modos fue presidente. Dice, sí, bueno, pero pues se supone que él no acabó la carrera de licenciado en Derecho, contesta Reyes Heroles. Yo sí la acabé y soy profesor, entonces no puedo ser contradictorio con lo que he enseñado. Entonces Díaz Ordaz le dice, bueno, ¿me permite decirles a los demás del avión lo que usted me acaba de comentar? Sí, claro. Y en ese momento públicamente se baja de la posibilidad de ser presidente. ¿Por qué? Porque su madre era española. Y entonces ustedes me van a decir, oiga, pero ¿y qué pasó con Vicente Fox? Ah, lo que pasó fue que la Constitución se reformó. Entonces, estas son disposiciones que no están escritas en piedra, ¿no? No son cláusulas pétreas. Y también saben ustedes que el criterio de sala superior se ha proyectado en otros asuntos. Por ejemplo, el derecho que tienen las personas naturalizadas de integrar una mesa directiva de casilla. ¿Por qué no? Es que no son mexicanos por nacimiento. Bueno, ¿y cuál es la lógica detrás de? O la posibilidad de que accedan a candidaturas locales. Recuerdo el caso de Quintana Roo, una mexicana naturalizada de origen cubano que quería ser candidata a una diputación local. Y entonces se le niega el registro porque la constitución local dice que tiene que ser mexicano por nacimiento.
Y cuando llega el asunto a tribunales, los tribunales dicen, bueno, es que esa es una disposición inconstitucional porque la propia Constitución mexicana no te pide la nacionalidad mexicana para ser diputado local. Y a mí me tocó un asunto. En mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, que fui consejero electoral del OPLE de Querétaro, en una fórmula de ayuntamiento se buscó registrar a una persona que también era mexicana por naturalización. Entonces, cuando se recibe la documentación en el órgano desconcentrado, en el Consejo Municipal, pues nos consultaron, o sea, consultaron a oficinas centrales, ¿no? Y el secretario ejecutivo nos subió el tema a la mesa de consejerías, que eran reuniones bisemanales que teníamos de seguimiento del proceso electoral, distintas de las sesiones ordinarias, donde pues veíamos este tipo de asuntos. Oigan, consejeras, pues está este tema, ¿no? En este municipio tal partido nos está pretendiendo registrar, nos ha solicitado registrar como candidata a una regiduría, a una persona que tiene la nacionalidad mexicana por naturalización. ¿Cómo lo ven? Nos están consultando. El asunto pudo haber instruido simplemente el secretario ejecutivo o en un sentido muy formalista hasta dejar que el consejo solito decidiera, pero son de los asuntos que se tienen que consultar y qué bueno que se consultó. Y lo que platicamos en la mesa pues fue justamente esto que estamos comentando aquí. Estaba muy reciente el caso de Quintana Roo y entonces decíamos, bueno, pues tenemos ya este criterio de sala superior. Y había quien decía en la mesa, decía, bueno, a ver, sí, o sea, es un criterio de sala superior. Si el asunto se impugna, seguramente los tribunales lo van a resolver siguiendo ese criterio, pero nosotros, decían, no somos un órgano jurisdiccional. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a inaplicar la legislación local que sí obliga a la nacionalidad mexicana por nacimiento? ¿Cómo lo resolvimos? Pues lo que hicimos fue aplicar de manera inmediata y directa el criterio de sala superior, el criterio que había surgido con el asunto Quintana Roo y decir que esa persona sí se le podía registrar, siguiendo los cánones interpretativos de la propia Constitución, que ustedes saben que te dice que tiene que haber interpretación pro persona, y siguiendo también la resolución de la Corte en el asunto Varios 912 de 2010, que establecen los parámetros del control difuso de constitucionalidad. Si ustedes se acuerdan, este parámetro tiene 3 gradas. La primera es control, es interpretación conforme en sentido amplio. La segunda, interpretación conforme en sentido estricto. Y la tercera, inaplicación por inconstitucionalidad. Las 2 gradas finales del método solamente le aplican a los jueces, a los juzgados, a los tribunales. Pero la primera es para todas las autoridades. Todas las autoridades estamos obligadas a hacer interpretación conforme en sentido amplio. La interpretación conforme en sentido amplio consiste en decir cuáles son todas las disposiciones jurídicas aplicables al caso, lo cual implica sí la ley, pero no solo la ley, la Constitución, los tratados, la jurisprudencia, los criterios incluso de la Corte Interamericana. Entonces, tomas todos esos elementos, los interpretas de manera armónica a favor a los derechos y lo aplicas al caso concreto. Entonces, eso fue lo que hicimos. Dijimos, bueno, pues es que tenemos que resolver este asunto tomando en cuenta no solo la ley local, sino también la Constitución, los tratados internacionales, los criterios de los tribunales. Y por lo tanto hacemos esta interpretación que lo que hace es permitir que la persona sea registrada y compita. Y así lo hicimos. La verdad es que no generó ningún problema. Además, no ganó. Probablemente si hubiera ganado, hubieran pedido al momento de expedir la constancia de mayoría, que ustedes saben que es el segundo momento donde se analizan los requisitos de elegibilidad. Ustedes recuerdan que en materia electoral se analizan en 2 momentos, para otorgar el registro y para expedir la constancia de mayoría. Probablemente ahí nos hubieran dicho, oiga, no, esto está mal, y hubiéramos tenido que volver a hacer el análisis y volver a dar las mismas razones que estoy explicando aquí,
y yo estoy seguro que esto se hubiera sostenido en tribunales. Pero no fue así, no ganó escaño ni siquiera de representación proporcional. Entonces, este segundo análisis y esta segunda oportunidad de discutir el asunto, pues ya no llega. Entonces, me parece que sí es algo que válidamente las autoridades electorales administrativas, el INE o los OPLES, desde luego pueden hacer. Entonces, bueno, seguimos con esta idea. Ahí podemos pensar en si es prudente o no ampliar este derecho de ciudadanía, incluso como planteaba yo hace un momento, de forma limitada, ¿no? Solamente aquellos que provengan o que tengan nacionalidad de alguno de los, que tengan la calidad de inmigrados y que provengan de algunos países de América Latina. Y a lo mejor un derecho para participar, por ejemplo, en mecanismos de democracia deliberativa, participativa, incluso en algunas elecciones municipales o incluso submunicipales. Estoy pensando en las entidades donde en los municipios hay delegaciones, subdelegaciones, sindicaturas, presidencias de comunidad, reciben distintos nombres. Simplemente lo planteo como una posibilidad. La segunda palabra que regresando al apotegma lincolniano de la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la segunda palabra que tenemos que meditar en esta discusión es la idea de gobierno, ¿no? Y la idea de gobierno en los dos sentidos que he planteado aquí, desde la perspectiva de derechos humanos, pero también la idea de gobierno desde la perspectiva de la democracia. Si pensamos en gobierno desde la perspectiva de derechos humanos, no podemos menos que recordar cómo los derechos surgieron, en principio, como una idea de limitar la acción del gobierno. Recordemos, hagamos historia muy brevemente, ¿no? Particularmente de la Revolución Francesa. ¿Quiénes hacen la Revolución Francesa? Los burgueses, ¿no? Es una revolución burguesa. Oiga, doctor, pero se pusieron radicales y cortaron cabezas. Sí, pero es una revolución burguesa. ¿Quiénes la hicieron? Los burgueses. O sea, eso es algo, o sea, perdón, Robespierre no era líder de un sindicato, ¿no? O sea, Marat, Danton, no venían de abajo, eran de las clases ilustradas, de la burguesía, pues, de las ciudades francesas. Fue una revolución burguesa, donde básicamente lo que se hace es darle la puntilla a los restos del régimen feudal que todavía quedaban en Francia. ¿Por qué razón? Pues porque lo que se seguía aplicando era el derecho regalista, ¿no? El derecho fijado por el rey, que era un derecho, pues desde luego, protector de las prerrogativas o de los privilegios de la nobleza. Y por lo tanto era un derecho que implicaba un peso mayor en la burguesía. ¿Quiénes pagaban impuestos? Los burgueses. Esa es la tragedia de Luis XVI, ¿no? O sea, cuando tiene que convocar a los estados generales porque necesita más billete, y quienes, pues los nobles le dicen, sí, va, porque además en buena medida necesita el billete para seguir sosteniendo Versalles, que es donde viven los nobles. Es interesante preguntarnos por qué juntó a todos por qué los reyes franceses habían juntado a todos los nobles en un solo lugar, pero bueno, simplemente lo apunto. Y entonces son los burgueses, o sea, es el tercer estado el que dice, ya no, nos estás saca y saca y saca dinero, ya esto se acabó, papá. Nos sacas dinero, pero no nos das derechos. Y con otra, como ya el alto clero que no paga impuestos y como ya los nobles que no pagan impuestos ya dijeron que sí, aunque nosotros digamos que no, nos vas a cobrar, esto está del carambas. No hay representatividad. Claro, no había representación, porque los estados generales franceses era una figura estatutaria o parlamentaria medieval, donde no existía la idea de la representación política como ya existía, digamos, al menos en idea, a finales del siglo XVIII. O sea, era una antiguaya. Era poner a competir un Bocho 70 con puros Mitsubishi del 2022. No funcionaba, pues, es lo que quiero decir. Entonces, ahí la idea es quién es el gobierno. Y entonces lo que dicen los revolucionarios franceses es, el gobierno ya no se puede fundar en una herencia. El gobierno ya no se puede fundar en un origen divino, teocrático. El gobierno ya no se puede fundar en una suposición de que hay un Dios que todo lo ve y que ha decidido que sea una familia. No me importa si son los Lancaster, los Borbones o los Habsburgo quienes deben de gobernar, sino que
debe ser una elección popular. El gobierno es quien debe determinar quién va a gobernar. Mientras esto pasa en Francia, en Estados Unidos también ya ha estado ocurriendo y los americanos podían voltear a ver a los franceses y decirles, ya ves, te dije, ¿no? Una especie de aplicación política de la amiga, date cuenta. Y tiene, además hay vasos comunicantes. Recordemos que Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, en la época de la Revolución Francesa, era embajador de Estados Unidos en Francia, ¿no? Recordemos también ese vínculo tan fuerte que se dio entre Francia y las colonias independentistas en la guerra contra Inglaterra. Los americanos ya lo han venido diciendo, es la idea de fundar una república en la cual los altos cargos del Estado no sean hereditarios, sino que los altos cargos del Estado sean decididos por el pueblo. Y esto implica entonces que el pueblo legitima a quienes llegan al gobierno y quienes llegan al poder. Pero eso también implica otra cosa, que el derecho solo será tal si y solo si pasa por los órganos representativos del pueblo, ¿no? De ahí nos deviene particularmente en la visión del constitucionalismo francés esta idea de que solo la ley es derecho porque solo la ley proviene del órgano representativo y que las sentencias no son derechos, sino mera interpretación del mismo. Postura que yo no comparto, pero aquí no estamos hablando de lo que yo comparto, no, estamos hablando del desarrollo histórico de todo esto. Eso nos plantea entonces varias preguntas. La primera pregunta es, ¿hasta dónde el pueblo debe participar o puede participar en las cuestiones de gobierno? Ese fue un tema que ocupó mucho a los norteamericanos, a los famosos Founding Fathers. Es interesante observar cómo ellos, estoy hablando de, por ejemplo, el federalista, ¿no? Hamilton, Madison y Yale, no decían que Estados Unidos era una democracia. Eso se dijo hasta después, cuando vino el famoso libro de Tocqueville de la democracia en América. Pero en el modelo original, los fundadores de la República Americana decían, no somos una democracia, no les gustaba la palabra, somos una república, que no es lo mismo. Estados Unidos nace como república, no nace como democracia. Oiga, pero tenían elecciones, sí, pero los americanos desconfiaban profundamente del pueblo como tal. Reconocían que la soberanía estaba en el pueblo, pero no querían dejársela todo el tiempo y desconfiaban de él. Por eso los americanos aplican el voto censitario, ¿no? ¿Quiénes van a votar? Pues solamente los que sean hombres, blancos, que paguen impuestos, que tengan ciertos recursos. El voto censitario, que es contrario al mandato que después surgió del voto universal. Segunda, la elección indirecta de muchos cargos. La presidencia de la República, hasta la fecha, ustedes lo saben, sigue realizándose en Estados Unidos por medio de una elección indirecta. De nueva cuenta, es una antiguaya, es un bocho en competencia de Mercedes, ¿no? Pero así está, todavía es una elección indirecta. La elección del Senado era elección indirecta. La elección de las gubernaturas eran elecciones indirectas. Por eso podemos recordar aquí las palabras de Tocqueville, ¿no? Tocqueville es un demócrata, sí, pero es un demócrata conservador, y esto no se nos debe de olvidar. Cuando dice, bueno, voy y visito la Cámara de Representantes en Estados Unidos, recuerden que él fue a Estados Unidos allá por 1840. Dice, ¿y qué encuentro? Y voy a utilizar las palabras que él usa. Abogados de pueblo, así dice, bajos comerciantes, gente con poca ilustración, dice, en vano se afana la mirada, así dice la traducción, en vano se afana la mirada buscando alguna lumbrera, alguna gran inteligencia, no hay, dice, en la Cámara de Representantes no hay. Dice, me cruzo el pasillo, entro al Senado, y ahí sí, ahí están los grandes abogados, los grandes políticos, los militares importantes, dice, en la Cámara de Senadores no hay una cara que no recuerde la imagen de la Ilustración reciente. Dice, ¿por qué en la Cámara de Representantes hay nulidades? Gente que, ¿y por qué en la Cámara de Senadores ahí sí están los padres de la patria, ¿no? Como decían los romanos del Senado, ahí están los padres conscriptos. Y dice Tocqueville,
por el método de elección. La Cámara de Representantes tiene una elección directa. La Cámara de Senadores no. La Cámara de Senadores es una elección indirecta. Y la elección indirecta permite que lleguen los mejores. Por eso digo, bueno, Tocqueville es un demócrata, sí, pero es un demócrata conservador. El día de hoy hemos ido ampliando desde la perspectiva de los derechos humanos el derecho de participación política, incluso de poder ser candidato o candidata. Pero la realidad es que constantemente, y seguramente ustedes han escuchado estas voces, o ustedes forman parte de estas voces, escuchamos gente que dicen, personas que dicen, no, es que el pueblo se equivoca, doctor. El pueblo elige a quien no debe elegir. ¿Cómo es posible que voten por fulano de tal cuando fulano tiene estos estudios y esta experiencia? Y entonces escuchamos voces. Es típica, por ejemplo, de trabajo de licenciatura, ¿no? Que solo puedan ser legisladoras o legisladores aquellas personas que tengan estudios de licenciatura. Y recientemente lo hemos escuchado, lo hemos visto en esa selva de la discusión irracional, a veces racional, pero las menos de las veces, que es Twitter, ¿no? Donde se dice, pues se debería de pedir cierto grado de estudios mínimo para votar. Entonces, esta es una discusión que uno podría suponer superada, que uno podría pensar superada, pero que la realidad ahí está todavía, ahí está. Y seguramente hay ciertos tufos clasistas o discriminatorios, pero no porque los existan, o sea, no porque exista este tufo, las discusiones o estas ideas dejan de existir. Tenemos que hacernos cargo de la profunda desigualdad de nuestro país y tenemos que hacernos cargo de que es cierto, la democracia puede existir en países con graves desigualdades. El ejemplo es la India, siempre se pone ese ejemplo, ¿no? O sea, la India es un país al menos tan desigual como nosotros y es la democracia más grande del mundo en términos numéricos. Y es cierto también que en esto no podemos decir que, no podemos caer en la falacia del eurocentrismo o del occidentalismo, ¿no? Porque de repente decimos, no, doctor, es que eso funciona, pues funciona en Europa, funciona en Francia, en Inglaterra, como si todos los ingleses fueran Churchill, ¿no? Como si todos los franceses fueran De Gaulle. O decimos, no, es que eso funciona en Estados Unidos, ¿no? Como si todos los americanos fueran Kennedy. La mayoría son como Mero Simpson, ¿no? Son como Peter Griffin, o sea, como gente normal, pues, es lo que quiero decir. Y es una falacia en la que tenemos que tener mucho cuidado determinista, ¿no? De no caer. Les voy a poner un ejemplo. Suiza. ¿Les parece a ustedes que Suiza es un país muy democrático? ¿Les parece a ustedes que Suiza es un ejemplo de democracia participativa y directa? Probablemente muchas y muchas dirían que sí. Bueno, déjenme decirles algo. En Suiza el voto a la mujer se concedió a finales de los años 70. No que muy democráticos, no que muchos derechos humanos, no que... Bueno, pues es que las cosas no son... Las cosas en política y en derecho casi nunca son de negro o blanco, casi siempre son de grises. Entonces esto vale la pena para preguntarnos sobre nuestra democracia inclusiva. Si creemos en el derecho político de la participación, si creemos en que todas las personas tienen el derecho de participar, si creemos en un principio del voto universal, nos tenemos que preguntar si hemos construido una democracia realmente inclusiva. Una democracia en donde, más allá de lo formal, de lo que ya hablé, sino en lo material, realmente las personas tengan oportunidades reales de participar. O hemos construido una democracia que todavía cojea de ese pie. Y yo quisiera solamente apuntar como meras ideas algunos puntos. Pensemos en las personas que viven con alguna discapacidad o alguna limitación temporal o permanente que, por ejemplo, les complica el trasladarse. ¿Pueden participar en nuestra vida democrática? Ya no digamos solamente en, no sé, las discusiones públicas, sino simplemente en cuestiones como votar. ¿Qué les ofrecemos? Las personas que están enfermas, que están con una discapacidad y que se encuentran postradas en una cama, ¿qué les ofrecemos para votar?
Porque curiosamente ya tenemos hasta los métodos, ¿no? No tenemos desarrollado ya el voto electrónico. Alguien dirá, doctor, eso del voto electrónico, le faltan a usted epistemologías del sur, ¿no? Todo puede ser electrónico. Bueno, voltemos a Ecuador, donde, por ejemplo, las personas que no pueden salir a votar, hay gente, les hace una especie de mesas directivas de casilla con todos los representantes, que van a sus domicilios y recogen ahí el voto. Por ejemplo, en estos mecanismos de democracia participativa, como las consultas, como las revocaciones, que las leyes permiten juntar o reunir en un solo centro de votación tres casillas, por ejemplo, que implican a veces para las personas trasladarse grandes distancias. Y ustedes aquí me dirán, oiga, doctor Pérez, pues si el INE hizo eso, si el OPLE hizo eso, fue porque el presupuesto no le alcanzó. Estoy de acuerdo, yo no estoy echando la culpa a ninguna autoridad. Yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en esos temas, la autoridad que debe proveer el presupuesto debe pensarlo. Y la autoridad que debe poner casillas también tiene que pensarlo, ¿no? Porque en el fondo ya no es ni siquiera no es un debate entre te doy dinero o no te doy dinero. En el fondo es un debate acerca de vamos a tomarnos los derechos de participación en serio o no nos los vamos a tomar en serio, ¿no? Porque poner casillas, perdón, cuesta. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí, son las 8:15, para que podamos pasar a una etapa más que de, bueno, si tienen preguntas, desde luego, ¿no? Pero digamos de reflexión conjunta que tengamos entre nosotros acerca de esta tensión entre los derechos políticos, que son derechos humanos, y la democracia. Entonces, pues pueden ir levantando la manita virtual mientras voy a ver en el chat. En el chat no hay nada. Muy bien, Ángel, empezamos contigo, Ángel, te escuchamos. Buen día, doctor. Referente a lo que mencionaba sobre que las personas extranjeras puedan tener puedan participar en algunos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, en la parte norte, obviamente por el tema del turismo, por el tema de la situación de trabajo, hay mucha gente que es extranjera. Yo lo veo, sí me gustaría, creo que sí, estoy en una parte que ellos puedan hasta cierto punto participar. Habría que poner como que obviamente, no sé si el término correcto es limitantes o algunas de precauciones, insisto, no sé cuál sería, porque al final ellos se benefician de muchas cosas que aquí en Quintana Roo, en la parte turística hay, en cuanto generan sus ingresos y obviamente pues aportan hasta cierta medida a la economía. Y sí considero que en algunos mecanismos, me gustó esa parte, puedan ellos participar. Solo considero como reflexión alguna cierta limitación que algo en este momento yo, Ángel Brito, no esté previendo, visualizando las implicaciones que tuvieran esas participaciones. Lo comento como algo de consideración, porque aquí en Playa del Carmen, Cancún, pues sí hay esa parte de bastantes extranjeros y aportan a la economía. Entonces creo que abrir cierta parte, ampliar un poco en la parte de los derechos, sí sería prudente, con ciertas limitantes. Gracias, Ángel. Yo de allá conozco Chetumal. A Cancún fui a dar una conferencia, llegué en la mañana y volé de regreso en la tarde. O sea, las playas no las conozco, así de sencillo. Pero y no conozco Playa del Carmen, pero me dicen, tú me podrás corregir, que Playa del Carmen en realidad es un lugar muy cosmopolita, que hay gente prácticamente de todo el mundo. ¿Es cierto esto? Sí, doctor, hay bastantes. Tulum, se está ampliando, perdón, hacia Tulum, y obviamente con el tema del aeropuerto, hace unos años, o sea, se va toda la masa demográfica Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum se está ya ampliando hacia la zona maya también, ¿no? Que en su momento, en algunos años, yo considero que también va a tener un boom turístico. Es que es muy interesante porque, a ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Supongo, todos estos son supuestos que tú me podrás corregir, ¿no? Que bueno, hay mucha gente extranjera, mucha simplemente de turista, ¿no? Yo me acuerdo,
Hace muchos años fui directivo de una universidad privada. Entonces, el clásico, nos llegaba el clásico extranjero o extranjera que venía de vacaciones a México, ya le gustó la cultura o le gustó alguien aquí y se quieren quedar. En su visa de turista, pues quieren quedar, ¿no? Entonces, pues ¿de qué vivo? Pues de dar clases de inglés, ¿no? Pues sé inglés. Bueno, pues que medio sepas inglés no te garantiza ser profesor, pero bueno, gente que se va quedando. Habría que ver cuántas de esas personas ya son residentes permanentes, o sea, ya tienen la calidad de inmigrados. Y esos inmigrados pues están viviendo la misma suerte que vive cualquier persona de allí. O sea, si hay problemas de inseguridad, pues los vive. Si hay problemas de que no hay luz en la calle, pues los vive. Si hay problemas, no sé, de inundaciones o de falta de obras públicas, los vive. Entonces, por ejemplo, mecanismos como presupuesto participativo, pues se me hace interesante pensar en que puedan participar, porque, por ejemplo, los impuestos pagan, ¿no? O sea, y si no pagan, pues es por omisión de la autoridad, no por otra razón. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que podríamos pensar, por ejemplo, en este tipo de cuestiones. Insisto, yo no lo estoy promoviendo, simplemente lo estoy planteando. Pero bueno, Ángel, te agradezco mucho, buen comentario, muchas gracias. Fernando, y luego Yacid. Adelante, Fernando. Gracias, buenos días. Bueno, sí, mi comentario va al respecto. Yo creo que actualmente, con la globalización que tenemos y además con la migración interna y externa, yo veo difícil poner límites así, tan así. Porque aparte veo una especie de hipocresía interna, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros queremos ponerles límites a los extranjeros, pero a los mexicanos en Estados Unidos queremos que no les pongan, que los traten igual que aquí. Entonces, yo creo que la idea es hacer participar a todos, no hacer participar a los menos. Tampoco yo comulgo con la idea de que solamente los letrados o los licenciados participen. Pues imagínense, con el nivel que tenemos, pues lo vamos a limitar. Sin embargo, tampoco coincido con la idea de que las personas que hayan estudiado y que se dediquen a tratar temas, en nuestro caso judiciales o jurídicos, seamos denostados y nos digan que no debemos de participar porque somos de una élite. Que por cierto, yo no veo de ninguna élite, pero bueno, yo creo que la idea sería al contrario, o sea, no restar, sino sumar. No empezar a ver que si son extranjeros o no lo son, si son oriundos de esa ciudad o no lo son, o del estado o de la etnia. Que, por ejemplo, esto se ve mucho en el derecho indígena, ¿no? En donde a los que no son indígenas somos mestizos, inmediatamente se clasifica. A los que no son de la etnia del estado, sino que llegaron a vecindados de otras etnias, también se les clasifica y se les denigra. Entonces, si partimos de esa idea de la exclusión y del señalamiento de que no eres de los nuestros, no va a haber una verdadera participación. Y yo creo que la idea sería al revés, ¿no? Asumir que somos diversos y que, perdón, que todos tenemos derecho a participar y que la participación no debe depender del reconocimiento de que somos idénticos. Somos de la misma etnia, que hablamos el mismo lenguaje, que nacimos en el mismo lugar, que somos de la misma nacionalidad oriunda, que nuestros antepasados antes de 1592 ya estaban aquí. Creo que la idea debe ser esa, o sea, ser más participativa y menos limitante, ya sea por haber estudiado, por la economía, por el origen, por las preferencias sexuales, por todo eso. Más que todo, yo me quedo con esa idea de no buscar motivos para excluir a la gente, porque si los buscamos, los vamos a encontrar. Hay muchísimos motivos, y todos tienen uno válido, ¿eh? Insisto, les voy a poner uno bien sencillito.
que nuestros antepasados estén aquí antes de 1592, pues entonces imagínense a dónde llegamos, ¿no? Ahora, no se trata de no identificar esas diferencias, al contrario, identificarlas, reconocerlas y decir, bueno, somos distintos, pero todos estamos en el mismo país. Todos somos México, ¿no? Comamos o no comamos chile. Gracias. Sí, la democracia tiende a la igualdad y los derechos humanos tienden en buena medida a la individualidad, ¿no? El derecho que tenemos a simplemente a definir nuestras vidas como nosotros queramos, a identificarnos, a tener las creencias que nosotros nos parezcan, ¿no? Y sí, esa es creo que parte de la tensión con la que iniciábamos. Y es que justamente esa es la idea, ¿no? De la universalidad del voto, o sea, cada vez irlo ampliando más. Ahora, desde luego entiendo, esto no se puede hacer a lo borras, ¿no? Pero nos vamos planteando, nos vamos preguntando entre nosotras, entre nosotros, y vamos generando ideas. Y así, adelante. Buenos días a todos y a todas. A mí me tocó estudiar en la Universidad de Quintana Roo y tuve un maestro de Derecho municipal que era español y él decía, yo ya me nacionalicé, yo ya pago impuestos, trabajo aquí en México, mi familia, mis hijos nacieron aquí en Chetumal, y toda mi vida ya está aquí en México, pero no tengo derecho a votar ni a poderme postular para un cargo público. Y lo puse en debate en esa ocasión en clase. Y nosotros, una de las posturas que yo ponía es, remontémonos a la historia, ¿no? Remontémonos a la parte de cómo los españoles llegaron a México, cómo los españoles intervinieron en muchos años en la vida, por qué se dio la independencia, la revolución, todas estas situaciones políticas y sociales en nuestro país y por qué existe la restricción, porque existen todavía lazos, ¿no? Que podrían intervenir en las decisiones imagínense, en un presidente que venga de España, que ya se nacionalizó y que llegue a ser presidente de México, pues va a tener una estrecha relación y se va a identificar con sus raíces españolas y eso va a intervenir en la situación política al final de nuestro país y llegar a haber un conflicto, ¿no? Lo que decía Fernando respecto, cierro paréntesis, y lo que decía Fernando, ¿no? A mí me tocó vivir 6 años en Chetumal y regresar a mi estado, que es Veracruz, e ingresar al Tribunal Electoral del Estado. Y cuando llego, me topé con la situación de, pues es que tú no eres veracruzana, tú eres quintanarroense. Y yo decía, no, o sea, yo estudié en Quintana Roo, pero yo soy de aquí, de Veracruz. Entonces decían, estás robando un espacio a un veracruzano. Y lo mismo me pasó cuando me fui la primera vez a Quintana Roo a estudiar. Exactamente lo mismo, o sea, Chetumal es para los chetumaleños. Y te encuentras con esa traba que no te dejan o no te permiten ingresar a la vida política o ser parte de esta actividad política y social que se vive en un estado. ¿Por qué? Porque perteneces a otro. En Yucatán son súper amables, súper lindos, súper buenísima onda cuando vas de turista. Pero si tú quieres pertenecer a la cuestión política y social en Mérida, por ejemplo, no te lo permiten. Dicen, no, o sea, aquí somos nosotros y si tú vas y tienes doctorado y yo tengo solo la licenciatura, pero yo soy yucateca, me van a dar el trabajo a mí porque soy yucateca. No importa cuál sean mis estudios, ¿no? Si tengo más conocimientos, más preparación, siempre van a ponderar más a las personas que son de ese estado. Entonces, esto viene a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque sí hay discriminación. Sí es cierto que ayer lo decía una ministra, que los derechos humanos no son absolutos y me topó un poco su declaración. Y sí, a lo mejor sí es cierto, pero cuando empecemos a ver esa parte de que, como decía Fernando, somos personas primero y todos merecemos respeto y todos merecemos ser tratados con la misma dignidad que nos gustaría que nos trataran, ¿no? Entonces, trata como te gustaría que te trataran. Y ponderando sobre los derechos político-electorales,
tenemos que ver la visión cosmopolita, ¿no? Por ejemplo, en Playa del Carmen, que lo que decía el compañero Ángel, ¿no? Es una sociedad donde idiomas italianos, franceses, americanos, es una sociedad muy, muy rica, ¿no? Pero que también se da mucho la discriminación, por ejemplo, cuando tomas un taxi. Prefieren, en la zona hotelera de Cancún, tú vas a trabajar y entonces te ven morenita, chaparrita, y le haces la parada al taxi y entonces ya no te recoge el taxi porque no vas a pagar en dólares. Prefieren pararse para llevar a un extranjero porque con ellos van a tener más ganancia que contigo que eres mexicano. Son ese tipo de micro discriminaciones, exclusiones que vivimos dentro del país, ¿no? Esa sería mi participación, maestro. Gracias, Yacid, por compartirnos tu experiencia, tu vivencia. Bueno, desde luego no puedo opinar acerca de la experiencia, de las vivencias que cada uno y cada una de nosotros tenemos, pero te lo agradezco un poco por compartirlo y que pues sí muestra una cuestión relevante, ¿no? Y probablemente que se repite, o sea, no tu misma experiencia, pero sí experiencias de este tipo de, pues, cierta exclusión, ¿no? Que se da a veces por el lugar de origen, por la manera en la que nos vemos, nos vestimos, nos presentamos, sí, desde luego. Y a mí me hace pensar, por ejemplo, en temas como la migración dentro de nuestro país. Recuerden esa sentencia que se dicta, que fue en 2018, me parece, sí, en 2017 me parece, sobre, no, fue en 2018 porque ya fue cerca de la jornada electoral, para establecer una casilla en Chiapas respecto de personas desplazadas, ¿no? Y que pudieran votar por elecciones a pesar de que estaban fuera de su territorio, pero es que habían sido desplazadas por la violencia, que si no es permitir que los malos ganen, ¿no? Nahum, te escuchamos, Nahum, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo sí, bueno, retomando un poquito lo que comentó Ángel, yo sí considero prudente tener algunas limitantes para accesar a cargos públicos, retomando también la opinión de mis compañeros. ¿Por qué lo considero así? Precisamente por lo que comentó Yacir en algún momento, es que la afinidad, la cultura de las personas extranjeras que vienen y radican en México, crea ciertos lazos en el país donde nacieron, lo que puede generar cierto favoritismo respecto de aspectos económicos hacia ese país. Por lo que, por ejemplo, una limitante que yo podría proponer sería que no hayan tenido un cargo público o no hayan sido electos de manera popular en su país de residencia, a grosso modo. Porque también el aspecto económico y cultural que se ve reflejado en la entidad donde residen, tiene un gran impacto. Retomando mucho el ejemplo de estas zonas turísticas, sí es verdad que son muy cosmopolitas o que tienen un bagaje cultural muy amplio, pero las personas que radican ahí, las personas que nacieron o que viven ahí desde muchísimo antes, tienen el impacto tan fuerte en sus costumbres, en sus usos, que se ven obligados a discriminar a la gente local, porque económicamente les va a hacer más beneficio tratar y ofrecerles sus servicios a personas extranjeras, independientemente del país de residencia o del país del que provengan. Y yo creo que respecto a este tema o respecto al asunto de nuestro propio turismo, de la propia movilización entre mexicanos de un estado a otro, bueno, tiene que ver mucho también el tema cultural o el tema de residencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo puedo ser la mejor persona o tener el mejor aspecto en cuanto a académico y profesionalismo para un puesto, lo cierto es que la propia ley a veces pone limitantes tomando en cuenta el aspecto socioeconómico y cultural de cierta región. Por ejemplo, y el caso más, lo que se me viene a la mente primero es que para ser consejero local o distrital debes de tener residencia mínima de 2 años en la entidad
donde te quieres postular, ¿no? Para ese puesto o cargo. Porque si bien es cierto, hay diferentes aspectos, no en todas las entidades federativas se resuelve igual y hay que tomar en cuenta los usos y costumbres de esa entidad federativa para poder resolver ciertos aspectos jurisdiccionales, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Fíjense que algo que he notado con la intervención que hacía Nahum, pero también con lo que comentaba Yacid, es que notan cómo los derechos humanos son un tema de eficacia transversal. O sea, que sí tiene que ver con las autoridades, pero también tiene que ver con nosotros. O sea, porque no solo discriminan las autoridades, discriminan las personas. No solo son las autoridades las que están obligadas a respetar los derechos, sino también nosotros, ¿no? O sea, cada persona estamos obligados a hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, criterios de la Suprema Corte, la típica, ¿no? De que cuando se establece como único requisito para otorgar o no un trabajo, el cronológico, o sea, la edad, pues ese es un caso de discriminación. O esos casos que pues, yo espero que ya no se presenten, pero seguramente siguen presentando, de negar el trabajo a mujeres bajo el supuesto de que, pues es que luego se embarazan, ¿no? Supuestos que existían. Yo recuerdo casos de empresas muy grandes que contrataban laboratorios móviles para cada determinado tiempo ir a hacer a las plantas pruebas de embarazo a sus obreras, lo cual el día de hoy seguramente nos parece totalmente aberrante y lo es, pero no estoy hablando del México de 1850, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que sí, parece que ahí estamos apuntando a que como sociedad, pero también como individuos, nos falta permear en esta cultura de los derechos humanos. Decía también Yacir hace un momento este tema de la discusión de la Corte, ¿no? Qué interesante para ustedes que están haciendo este diplomado en derechos humanos, para uno que da clases de esto, pues vivir en esta época cuando se está debatiendo el tema del proyecto en la Corte sobre prisión preventiva oficiosa y escuchar las intervenciones de las ministras y de los ministros y ver sobre todo las posturas que tienen de qué es constitución y cuáles son los límites de la función judicial o hasta dónde puede llegar un tribunal. No sé, pero para mí el estar viendo, a veces no viendo, pero al menos escuchando estos debates, la verdad es que resulta interesantísimo, ¿no? Porque es como una clase muy resumida de derecho constitucional y de derechos humanos. Y desde luego hay posturas con las que uno coincide, hay posturas que uno dice, bueno, yo creo que sí, pero matizaría, y otras con las que uno no coincide, pero lo relevante no es eso, o sea, lo relevante no es la coincidencia personal, lo relevante es tener la oportunidad de escuchar y opinar y participar. Y ustedes saben, digo, no lo tocamos porque ustedes ya lo vieron, pero que el tema de prisión preventiva y lo electoral se nos cruza, ¿no? Acerca de si las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar o no. Pero bueno, simplemente lo enuncio porque no voy a repetir lo que ustedes ya vieron. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Tenemos buen tiempo, tenemos tiempo para otros comentarios. Adelante, Ángel. Pero doctor, algo así como pregunta tipo comercial, ¿de casualidad no sabes si se va a aperturar alguna especialidad en derechos humanos en la escuela judicial? ¿O hay proyecto que haga pronto? Es que he visto los anuncios, pero obviamente no hay información al respecto. Sí estamos en esas, pero no se ha lanzado todavía la convocatoria, pero estamos ya en esas. Sí hay. Sería interesante por ahí que verlos de nueva cuenta ahora ya en las especialidades. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera ningún otro comentario, de mi parte, pues agradecerles que hayan escogido esta opción formativa de la Escuela Judicial. Varias y varias ya nos conocemos, será un gusto seguirnos topando en las actividades académicas. Como bien decía Ángel, pues a lo mejor en las especialidades, aquí en los diplomados, en las pláticas. Van a recibir por correo, pues, la pregunta que tienen que responder para, en su caso, acreditar el diplomado, junto con el tema de las asistencias, y yo, pues, les deseo que lo concluyan muy exitosamente. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, excelente día. Gracias, buen día a todos. Gracias.
Gusto en conocerlos.